Anteriormente veíamos las formas a través de las cuales usted puede contactarnos, lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico, nuestra página en Facebook y también a través de nuestro Twitter. Pues vamos a seguir hablando de la vida y obra de Salarrué con Ricardo Aguilar Humano, quien ha sido un estudioso y que, como lo decíamos anteriormente, vivió parte en algunos años de la vida de Salarrué. Me quedaba en el bloque anterior, Ricardo. ¿Cuál fue la relación con sus colegas, en este caso, con periodistas, con escritores, con pintores en aquella época? Y decía yo, en aquel entonces el arte era sobrevalorado, no tenía el valor que hoy en la actualidad se le da. Eso afectó, me imagino, también mucho a Salarrué, y también le dio la oportunidad, ¿no?, de crecer al mismo tiempo, buscando el exterior. Claro. Mira, en esa época los amigos de Salarrué se reunían mucho alrededor de él. María Barata, que era la única de esa generación que conocía el náhuatl pipil, hacía traducciones del náhuatl pipil. Claudia Lars, Mejía Vides, Maferrer, que era como un personaje mayor para ellos, a quien Claro. respetaban mucho. Mucho profesor visitaba Salarrué. Y Salarrué tenía muy buenas relaciones con el periodismo, con los demás artistas, o sea, nunca tuvo problemas con nadie. Ahora, ¿por qué Salarrué sigue siendo todavía un desconocido en su demás obra? Nuevamente, aquí, digamos, la crítica desde los años 50, digamos, ¿no? Si es que ha habido una crítica, la intelectualidad en su gran mayoría fue dominada por la denominada izquierda, ¿no? Que es un adjetivo divertido ya para mí, ¿no? Entonces, esta gente, digamos, tenía un esquema muy cerrado, un concepto muy cerrado, y al ser Salarrué un ser muy espiritual, que no lo escondía, al contrario, lo manifestaba en sus escritos y en su manera de ser, entonces lo consideraron un viejo loco, Ujú. así de sencillo. Y así lo consideraron todo el tiempo, ¿no? A excepción, digamos, de Roque Dalton, quien escribió un poema maravilloso a Salarrué y lo respetaba mucho y lo admiraba mucho. Y tal vez Roque era el único izquierdista que lo respetaba, ¿no? De ahí el poeta Alfonso Quijadurías también, Chema Cuellar, el poeta Mendoza. Quiero decir, eran pocos, pero no era Ítalo López Vallecillo, que fue un gran admirador de Salarrué y un ser, un intelectual de una gran fuerza en el país, de una gran influencia y un gran periodista. Pero la demás gente, digamos, para la mayoría de la gente, Salarrué fue un loco. Y además Salarrué escribe en 1932, en enero, antes de la masacre, él escribe una carta que se llama Mi respuesta a los patriotas. Y ahí habla mal de ellos, de los llamados comunistas también, que es otro término divertido, de los llamados comunistas, y de los llamados en aquel tiempo eran cafetaleros, no eran financieros, ¿no? Y les dice cosas muy duras Sí. en el lenguaje de Salarrué, que no era insulto ni pedrada, ¿no? Pero dice cosas muy duras y muy claras. Desde ese entonces se puede saber, digamos, que él mantuvo eso, porque fue marginado. O sea, siempre eso, ¿no? El hecho de que él contaba acerca de sus viajes astrales, de sus viajes en los cuales se trasladaba a otras épocas, a otros lugares, también tiene mucho que ver con el que se le tratara así, Por ¿no? supuesto, Porque por supuesto. en aquel entonces todavía no se conocían los términos de metafísica, todavía no se había estudiado todo esto. Sí. Me imagino que lo veían como un adelantado en su tiempo, pero a la vez se han de haber preguntado de qué nos está hablando. Así es, no, un viejo loco lo tenían, ¿no? Y además él, como digo, no lo ocultaba, ¿verdad? Porque en él tenía más fuerza y más alimento el mundo del espíritu. Así vivió toda su vida, ¿no? Entonces eso, aún ahorita, si uno va a hablar de temas del espíritu, se cuida, ¿no? Cierto. Se cuida y sigue siendo, digamos, un chiste para los intelectuales que solo viven en la mente y siguen creyendo que la mente es a través de la razón descubre todo, ¿no? Y no es así, la razón es limitada, ¿no? Es el camino con corazón, digamos. Con usted, Ricardo, habló acerca de esos viajes místicos que hacía Sí, Salarrué. sí. Mira, yo tuve el privilegio, yo lo conocí a él en los años 60, en la que era entonces la Escuela de Artes Plásticas.
en el cubículo del maestro Valentín Estrada, que enseñaba escultura, y ahí llegaba Salarrué a trabajar escultura, y era alumno el poeta Rolando Costa y yo de Valentín, y lo veíamos llegar y irse, ¿no? Pero solo saludarlo. Sí. Después, en el 67, que empezamos con un grupo de pintores a poner pinturas al aire libre en los planes de Rendero, y Salarrué ya vivía ahí, se acercó él ese fin de semana a ver nuestra exposición y se quedó con nosotros. Y después nos dio dónde guardar las pinturas, ¿no? Porque las andábamos acarreando en bus de un lado para otro. Dejábamos las pinturas donde él y nos pidió permiso, porque era un ser muy humilde, de exponer con nosotros también. Entonces ya el segundo fin de semana él llegaba. ¿Y se les unía a ustedes? Y se nos unía ahí con pintura. Empezamos a guardar las pinturas ahí y ahí se empezó a dar inicio a una amistad que duró toda la vida con él. Y era curioso, nunca casi hablábamos de arte, ¿sabes?, de pintura, sino que hablábamos precisamente del mundo del espíritu, porque yo venía de los años 60 de haber vivido esa explosión del amor y la paz que se dio en San Francisco, California. Sí, sí, sí. El movimiento hippie. El movimiento hippie, y yo ya venía, digamos, con lecturas orientales, chamanismo y todo eso. Entonces, él era mi único interlocutor con quien podía hablar de esas cosas. Y él, claro, era un tipo que hablaba de eso como que ahí vivía a las 24 horas, ¿no? Era la cosa más natural. Entonces, para mí era como un mentor, ¿verdad? Como un hermano mayor. Es estar hablando del mismo tema en la misma sintonía, ¿verdad? Así es, pero él era admirable cómo manejaba él ese tema, ¿eh? Entonces, claro, de los viajes astrales, él hablaba con mucha naturalidad, digamos, en el campo astral no existe el tiempo, ¿no? Y el espacio se diluye en la imaginación. Entonces, digamos, en el astral él viajaba y podía ir a la Atlántida, digamos, ¿no? Claro. Entonces hablaba de la Atlántida como una colonia del Salvador, ¿verdad? Qué bien. Y hablaba de otros países y nunca había ido y hablaba muy bien de eso. Por ejemplo, yo me fui a vivir en La Palma en los 72, algo así, cuando nos fuimos un grupo de amigos a vivir a La Palma y se dio este movimiento ahí con la artesanía, y él se quería ir a La Palma porque ya los planes eran muy ruidosos para él y él no había estado en La Palma todavía, ¿sabes? Pero me hablaba, por ejemplo, de mi casa, de los jardines, del río. Porque se iba en el astral, por eso le gustaba La Palma y todo eso, ¿no? Entonces era un tipo muy especial, ¿sabes? Salarrué era un tipo muy especial. Bueno, y precisamente por eso es que tiene su sitio en la historia de la literatura y del arte en general en nuestro país. Acerca de la vida y obra de Salarrué, y nos adentramos un poco en los años 50, 60, 70, por ahí, donde, bueno, hablábamos en el bloque anterior de que ya empezaban a exponer en los planes de Renderos y todo esto, y a partir de eso Salarrué empieza ya a buscar algo más, ¿no? A dejar un legado y hacerlo a través de algo permanente. Y hablábamos de que funda o da la idea para poder tener en El Salvador una sala nacional de exposiciones donde los artistas tengan su espacio para poder exponer su obra y que sea algo a través del cual la población salvadoreña pueda disfrutar de esa obra, ¿no? Y precisamente se funda la Sala Nacional de Exposiciones. Sí, sí. Sí, Salarrué fue el de la idea original de hacer de allá una galería, ¿no? Y él fue el primer director de esa galería. Por eso se le pone hace un par de años. Hace un par de años apenas Salarrué. Que es curioso que hasta eso costó que aceptaran ponerles el nombre, ¿sabes? O sea, yo estuve en la Fundación Salarrué por 10 años porque recibí el legado de Salarrué. La familia me heredó todo lo de él, ¿verdad? Entonces me tocó por 10 años andar dando charlas por el país y andar cargando ese montón de papeles. Una gran responsabilidad. Terrible, terrible. Y gracias a Dios encontré a Santiago después de 10 años con el Museo y la Palabra y la Imagen, que es una entidad, una institución que él ha creado donde pude depositar ese legado. Y un excelente trabajo, ¿no? Porque se ha hecho mucho trabajo de digitalización de fotografías, se han logrado rescatar ciertas grabaciones, etcétera, etcétera. No, el Museo de la Palabra y la Imagen lleva adelante una labor exagerada, ¿eh? Hoy, por ejemplo, pueden tener acceso a Salarrué a nivel del internet, desde cualquier lugar del mundo acceder gracias al trabajo del Museo de la Palabra y la Imagen, ¿eh?
Entonces te digo, en ese tiempo a mí me tocaba andar con el tema de Salarrué y costó que le pusieran, que reconocieran, digamos, ponerle Galería Nacional, ¿verdad? Me costó años, pero años, de vender la casa de él, porque a raíz de que muere Maya, que es la única que vivía ahí, sí, la casa queda sola, entonces las hijas que quedan me encargan que la venda, ¿no? Entonces empecé yo a vender la casa. Claro, la que ahora es el Museo Salarrué en los Planes de Renderos, sí, la casa del escritor. Sí, pero ahí hay una gran equivocación, ¿sabes? No es la casa de Salarrué, ahí es la casa de Salarrué, pero equivocadamente han hecho ahí la casa del escritor. Eso fue hecho en la administración del presidente Flores Pérez. Allí debe ser el Museo Salarrué, el museo más bien de los Salarrué, porque su mujer fue la primer pintora naïve, además escribía Celí, además un ser maravilloso. Sus 3 hijas fueron pintoras, ceramistas y músicas. Entonces hay todo un legado que está en manos del Museo de la Palabra para crear ahí para lo que fue comprada por el gobierno, que es el Museo de la Casa de Salarrué. De los Salarrué. De los Salarrué, porque además todos llevan ese apellido, ¿verdad? Sí. Todos se cambiaron y son de apellido Salarrué, todos ellos. Entonces te digo, costó que compraran esa casa. Siempre la historia, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, ¿no? Y el presidente Flores Pérez, que era un tipo leído, fue más sensible, digamos, y decidió comprarla. La compraron con la idea de crear el Museo Salarrué. La restauraron, que se gastaron mucho en restaurarla porque estaba hecho un desastre. Cuando yo recibo el legado de Salarrué, 19 años después de su muerte, y regreso a su casa a ver a Maya, yo jamás me imaginé que iba a haber nada ahí, habían pasado 19 años, ¿no? Ya había pasado el terremoto del 85, 86 creo yo. 86. 86. Y la casa estaba partida, pues estaba medio hundida, con agujeros, el techo destruido. Entonces todo el legado de Salarrué, la mitad se pudrió, porque nadie lo rescató. Se perdió mucho. Se perdió mucho. Pero se logró rescatar obra inédita, hay una novelita inédita en inglés, poesía en inglés, cuentos todavía, y se rescataron más de 200 dibujos, de la familia, los libros de las canciones, sus recortes de periódicos de prensa, que es otro aspecto que desconocemos de Salarrué, su aspecto periodista. Él publicó en El Mundo, en El Latino, en La Prensa, en El Diario de Hoy, en Repertorio de Costa Rica y en revistas de Venezuela, Chile y Argentina, pero desconocemos eso. ¿Cómo fue la muerte de Salarrué, sus últimos días? Tengo entendido que no fueron tan buenos, no hubo mucha bonanza en los últimos días de Salarrué. Mira, Salarrué era una familia, como tú bien decías al principio, con mucha dignidad.